llanito es un término que se utiliza para referirse a un estilo de comunicación que se habla precisamente en Gibraltar. Este estilo de lenguaje es una mezcla única de español, inglés y otras influencias lingüísticas que han evolucionado a lo largo de la historia de Gibraltar. Hoy por hoy, el inglés es el único idioma oficial que las personas utilizan en este peñasco, pero en el ámbito coloquial lo que se mantiene para comunicarse es esta mezcla de español-inglés, ¿sí? Que se denomina llanito. Gibraltar es un peñasco de 6.8 kilómetros cuadrados y se ubica en el extremo sur de la península ibérica, y en él viven, según datos de 2019, 33.701 personas. Existe una minoría monolingüe en inglés, pero este bilingüismo entre español y el propio inglés en la norma. Y como resultado de la convivencia entre ambos idiomas, se ha desarrollado en la zona una variedad lingüística única en el mundo, denominado como llanito, se puede escribir con doble L, o como llanito con Y. La proximidad geográfica entre el territorio británico y el sur de España, varios acontecimientos históricos desde el siglo XVIII y la formación del inglés como lengua de enseñanza al concluir la Segunda Guerra Mundial son tres claves que explican la formación de esta especie de Spanglish, que muchos estudios han vinculado al que habla la población latinoamericana en algunas zonas de Estados Unidos. Sin embargo, la mezcla cultural propia del peñasco lo convierte efectivamente en algo único. Primero, por su cercanía al hablar andaluz, y después por la influencia de otros hablares con los que se ha tenido contacto, como el portugués, el italiano o el mismo árabe. En pocas palabras, el llanito o el llanito es un modo de hablar de los habitantes bilingües de inglés y español que habitan en Gibraltar. Para entender bien cómo funciona en la práctica esta mezcla idiomática, hay que tener en cuenta que se da de tres formas distintas. Así, los rasgos lingüísticos que caracterizan a un hablante de llanito son la mezcla de código, la alternancia del mismo y el uso de anglicanismos. Mientras que la mezcla de código se da cuando un hablante usa dos lenguas distintas en la misma oración, respetando las reglas gramaticales de ambas lenguas. La alternancia de código tiene lugar cuando hay un cambio de lengua después de una frase y el hablante alterna oraciones en dos lenguas diferentes. El uso de anglicanismo, por su parte, existe cuando se introducen voces inglesas dentro de contextos lingüísticos en lengua española. Con todo, estamos delante de un ejemplo de llanito, tanto si nos encontramos en una frase de este estilo. Por ejemplo, un hablante puede decir en español: ¿quieres ir a la playa conmigo? Pero acá nosotros vamos a decir en llanito: ¿quieres venir to the beach conmigo? O en inglés: do you want to come to the beach with me? Y continúa diciendo: hoy hace mucho calor. También lo es el uso de anglicanismos en hablar en español. Por ejemplo, yo he pasado toda la tarde colgando ropa en el wardrobe. Tenemos que tener tres claves, ¿sí?, para entender este tipo de comunicación: el intercambio cultural, los factores históricos y la educación. La proximidad territorial entre el territorio británico y el español ha conducido a los pueblos del sur de la península a mezclarse con los ingleses.
Por poner un ejemplo, alrededor de 10.000 españoles trabajan actualmente en el Peñasco. Y vamos a mencionar a Juan Antonio Medina, un escritor nativo de la línea de la Concepción, el pueblo que linda con Gibraltar. Relata en su libro Crónicas Linieses multitud de historias que dan buena cuenta de la estrecha relación que ha fraguado entre ambos pueblos con el paso de los años. Habla, entre otras cosas, de que muchas modernidades entraron en la línea por la verja. El nombre que se ha dado para la valla que separa de ambos mudos, o del trasiego de gibralteños que cruzan la frontera para disfrutar de las playas y la gastronomía liniense. Pero quizás la perspectiva más útil para poder explicar la realidad lingüística gibralteña es la histórica, que está íntimamente conectada a la educativa. Desde 1713, el Tratado de Utrecht reconoció el Peñasco como territorio británico. Existen 3 momentos históricos clave para la implementación del inglés en el Peñasco y, por lo tanto, para la consolidación del llanito. Primero llegó la adopción del sistema educativo basado en el modelo británico tras las guerras napoleónicas. Más adelante, la evacuación de la población civil durante la Segunda Guerra Mundial a lugares como Inglaterra, Irlanda, Madeira y Jamaica. Y por último, el cierre de la verja de 1969, con lo que como consecuencia trajo el despido de trabajadores españoles. Pero en sí, ¿cuáles fueron los efectos de cada uno de estos acontecimientos históricos? Uno de los más relevantes es el que tiene que ver con la migración forzosa durante la Segunda Guerra Mundial, apunta Mariscal Ríos. A pesar de que ya habían pasado más de 2 siglos desde el Tratado de Utrecht, cuando alrededor de 16.000 personas residentes de Gibraltar fueron obligadas a abandonar sus hogares con destino de otras zonas de dominio británico o aliadas. Las autoridades comprobaron que, a excepción de una élite cultural que solo hablaba inglés, el restante tenía pocas competencias. Por ello, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se elimina el español en los colegios y se mantiene su enseñanza únicamente como lengua extranjera. Se trata, fuera de toda duda, de un golpe de timón con que el Reino Unido trató de britanizar, entre comillas, este peñasco. Por otra parte, los 13 años desde 1969 hasta 1982, en que la verja permaneció cerrada, supusieron un afastamiento y alejamiento del inglés en la zona. No obstante, apunta Vázquez Amador, los siglos de influencia mutua entre el inglés y el español han tenido como consecuencia el uso del llanito. En la actualidad, el llanito tiene una implantación sobre todo coloquial e informal, que esto es lo más importante. La única lengua oficial del Peñasco, y dejando bien en claro y frisando, ¿sí?, es el propio inglés. Pero un gobierno solo puede regular en 3 ámbitos: la educación, la administración y los medios de comunicación. No puede regular, en cambio, en lo que se habla una familia en casa o en el recreo o con un círculo íntimo más llegado. Y ahí el llanito continúa siendo la realidad plenamente vigente.